1978 como jerarca de la cartera del MOP durante la administración de Rodrigo Carazo Odio. Luego, en el 90, llegó a Casa Presidencial como ministro de la Presidencia en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. Pasó en los 92, o más bien en el gobierno de Calderón Guardia, pasó en el 92 a ministro de Hacienda. 2 años más tarde se convierte en diputado y del 98 al 2000 regresa como jerarca del MOP. También fue precandidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana en la Convención Nacional Social Cristiana de 2001 y se le conoce como coordinador de grupos social cristianos pro DRC de cara al referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Esto, entre otros puntos de una larga trayectoria política, doña Laura, de Rodolfo Méndez Mata, quien ya nos acompaña esta mañana acá en la revista. Aquí está, y lo hemos conocido como ministro en varias administraciones, en la administración de Rafael Ángel Calderón Fournier, recuerdo como ministro de la presidencia también de Hacienda, resolviendo la crisis de las universidades estatales, me acuerdo, la negociación del Fondo Especial para la Educación. Tamaña huelga fue aquella. Sí, don Rodolfo, pero bueno, le va a tocar liderar y llevar a cabo, llevar las riendas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes otra vez. ¿Cómo se siente usted de regreso a esa cartera en la que usted nos contaba fuera de micrófonos que ha estado como ministro 3 veces, pero que ha estado allí 4 veces? Sí, efectivamente, la verdad bueno, yo me inicié como profesional en el Ministerio de Obras Públicas, estuve un periodo de 10 años, entre el 1960 y 1970. Así que este es mi 4º turno en el ministerio. Sí, bueno, y vamos a ver, ¿qué diferencias hay en ese momento que estábamos hablando de otro tipo de país al que hay ahora? Todos los análisis que se han hecho, don Rodolfo, todas las conclusiones, una cartera enorme de préstamos que hay que ejecutar, una enorme expectativa, por supuesto, sobre la situación de las presas, sobre el tren, sobre la carretera San Ramón, la ruta 32, la ampliación de la ruta 27, enorme expectativa sobre la infraestructura vial, pero también sobre el papel del tren, el papel de, a ver, ¿qué me queda? Los aeropuertos, es que es tan compleja, podemos ir por partes. ¿Cuál es la diferencia? Y diagnósticos y una suma bastante grande, 800 millones de dólares es así, o 900 millones de dólares por ejecutar en obras. Sí, bueno, el diagnóstico para mí es sumamente claro. Me ha tocado vivir todas las etapas del ministerio y los problemas que se han generado a lo largo del tiempo, las razones por las cuales estamos en la situación que nos encontramos. Me ha tocado vivirlas, observarlas, de manera que tengo muy claro los problemas de la institución y son terriblemente grandes, ¿verdad? El Ministerio de Obras Públicas, yo digo que está en cuidados intensivos, ¿verdad? Necesita la atención de intensivistas y yo espero pues constituir un equipo de gente que en conjunto logremos desentrabar los problemas que tienen. No va a ser fácil, pero creo que es la tarea a realizar. ¿En qué se debe intervenir de urgencia el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en este momento, don Rodolfo? Bueno, las grandes obras que tiene en camino la institución, primero hay que resolver los problemas que las tienen atrapadas, varadas, pero hay otras acciones de carácter administrativo que sí es factible impulsar, sobre todo para hacer algo con las presas que nos tienen a nosotros, a los costarricenses y a quienes aquí habitamos, nos tienen realmente molestos, enojados, un enojo que se refleja en el comportamiento de los conductores en las calles y en las carreteras. Es decir, hay una actitud violenta. Porque todos nos desesperamos. Dura una hora y media para llegar a la casa. Queremos utilizar cualquier pequeño espacio para pasar y la gente se desespera. Desde luego que no tenemos una solución mágica, ¿verdad? Y una consulta, don Rodolfo. Usted conoce desde dentro de la administración pública, ya ha ocupado varios puestos.
el MOP ya ha estado ahí. ¿Le preocupa que el tema de la administración dentro del MOP, la administración pública, le impida, como le pasó a las anteriores administraciones, a la anterior de esta administración que está terminando, para avanzar más rápido de lo que se hicieran proyectos, debido al tema de la administración pública, o lo que cuesta a veces sacar adelante proyectos? No, es un estorbo terrible. Usted está apuntando uno de los problemas fundamentales. ¿Le preocupa que les complique la labor? Bueno, es decir, lo que hay que hacer es llegar a ocuparse de ver cómo movemos toda esa burocracia, ¿verdad?, que hay, que tiene bastante responsabilidad, pero mucha de la responsabilidad de la institución no es de los funcionarios, es de decisiones políticas adoptadas por las administraciones, decisiones imprudentes, de decisiones que escaparon al análisis técnico, a la consulta técnica, a la misma institución, y se fueron generando, adicionándole a los problemas que ya la institución y la burocracia y las debilidades que tiene la organización tienen. Don Rodolfo, ¿qué es eso que fue imprudente, que no se debe seguir haciendo, y qué es lo que sí usted va a hacer apenas ponga un pie allí? Porque usted es un hombre de respeto, va a llegar allí, bueno, voy a golpear la mesa, aquí hay que poner orden, hay una demanda enorme de la población que urge de cambios ya. Usted ya lo había dicho en estos micrófonos, cuando se estén haciendo obras van a haber más presas porque se va a estar haciendo obra, imposible que no haya. Vamos a tener esos nudos en las carreteras, pero ¿cuáles son esas decisiones imprudentes que usted definitivamente dice esto no puede seguir? ¿Y cuáles son aquellas que usted tiene que hacer? Y por supuesto, ¿qué va a pasar, entre otras cosas, con el CONAVI, el CTP? Es que es muchísima la información. Yo no quisiera como aprovechar que usted está aquí para que nos hable sobre todo, los préstamos, el CONAVI, el CTP, las carreteras, y esas decisiones imprudentes y esas primeras que usted quiere tomar. Bueno, imprudentes, equivocadas, la trocha. La forma en que se toman decisiones desde Casa Presidencial meten a la institución en un proceso totalmente errado, y ya sabemos las consecuencias. La carretera San Carlos, una carretera que se estaba construyendo en 2 carriles en una zona con diseño de una zona montañosa. De pronto la presión de la gente en San Carlos, que quiere una carretera de 4 carriles, hace que la administración, por una decisión política, decida construir una carretera de 4 carriles. Pero no suspendieron la construcción, sino que fue una decisión adoptada torpe, sin estudios, sin análisis, sin levantar planos nuevos, sin conocer el costo, sin saber de la geología, sin saber de los problemas, y nos metieron en un canal que en este momento tiene 15 años de estarse ejecutando y llena de problemas todavía de diseño, 15 años después. Eso fue por una decisión torpe y prudente. ¿Y política? Política. La carretera Limón, el gobierno se va a China, firma un crédito y un contrato para la ejecución de la obra sin tener planos. ¿Cómo determinaron el valor de la obra siquiera? Venir aquí a Costa Rica a analizar y contratar a una empresa de México para que dijera si el valor que ya estaba suscrito era razonable. La presión de los diputados entonces para introducirse en ese proceso y por la urgencia de darle una solución a Limón y al transporte portuario, pasan una ley para legalizar todo lo actuado. Y estamos con una carretera que inclusive no incluye la conexión de San José al Río Frío. Existiendo planos que había hecho el ministerio cuando yo fui ministro hace 20 años, nosotros contratamos una empresa española con recursos del Banco Mundial e hicimos los diseños de la carretera de Limón desde San José por 4 carriles. Ni siquiera se usaron esos diseños para por lo menos tener una idea del costo de la obra. Otra negociación política, y políticos metiéndose en el tema. Las obras que
que se han licitado sin planos, sin diseños. La circunvalación norte tiene 2 años, no se sabían qué derechos había que comprar. Se contrata la obra y después a ocuparse de la adquisición de derechos de vía, y la obra tiene más de 2 años de estar prácticamente paralizada. Ya se inició parcialmente en un pequeño sector, los otros sectores no se pueden trabajar. Pero son decisiones políticas, no fue decisión de los funcionarios, de los técnicos, no se les pidió que hicieran los estudios, no. Y así uno puede seguir señalando pero a los costarricenses, los mismos políticos, lo que hacen es decirle, no, es que hay que cerrar las instituciones porque no me obedecen, no hacen caso, yo quiero hacer, pero no puedo porque los consejos, no. Es decir, la realidad, hay que hablar la realidad como es, hay que decir las cosas como son. ¿Cómo son? Así son, es decir, decisiones políticas que nos tienen en la situación. ¿Usted no va a permitir que decisiones de diputados, que decisiones políticas se entrometan, se le atraviesen en lo que usted tiene propuesto? No, es decir, no es posible seguir cometiendo el mismo tipo de error. Aquí hay que parar, reposar y decir, bueno, vamos a desentrabar las cosas, pero ordenemos la casa. Hagamos las cosas técnicamente, hagamos las cosas conscientes de los perjuicios que le causamos. Obras como la concesión de la Ruta 27, que yo la licité hace 20 años, paralizada durante 7 años, porque los contratos fracasaron. Y en vez de reconocer que un contrato fracasó y hacer las cosas a partir de ahí como se debe, para mostrar, para resolver, entonces se utilizan diseños que ya estaban desfasados, un contrato que ya no tenía validez para las nuevas demandas del tránsito, y ahora nos encontramos con el problema de que la ruta colapsada. La ruta está colapsada y las manos en un concesionario que va a entregar la obra hasta 1933. Perdón, 2033, perdón. Y la gente se sorprende porque se suspendió el contrato con la OAS, la de San Ramón, bueno, que hoy está en un escándalo de Brasil. Y yo creo que ese contrato fue absolutamente bien cancelado, porque no contribuía en absoluto a mejorar la capacidad de la carretera. Si hubiéramos en este momento estado ya peleando por modificar ese contrato con una empresa y hubiera puesto la carretera en manos de un concesionario hasta 1945. Hasta el 2045. Sigue un siglo atrás. Digo, es decir, no podemos seguir haciendo esas torpezas. Y hay que ordenar la casa. No cierre tampoco de CTP ni CONAVI per se, porque no me hacen caso. Usted prefiere mantener eso ahí y ser el ministro, la figura fuerte que va a dirigir, que lleva esas riendas. Bueno, así lo ve usted, don Rodolfo. Que sí, pero no lo digo por autoritarismo. No, lo digo por razonamiento. Es decir, vamos a ver. Dicen, cerremos el CONAVI. No sirve. No se toma en consideración por qué fue creado, para qué fue creado, de cuánto dinero dispone. ¿De cuánto? 400 millones de dólares al año. Ese es el presupuesto del CONAVI. Fue constituido para resolver el problema que tenía el país en su momento, con una red vial que estaba totalmente destrozada. Estábamos perdiendo el capital acumulado a lo largo de los años en la inversión que había hecho en una red vial de 7.200 kilómetros. Había que salvarlo. Y ese era el fundamento.
y con 400 millones de dólares no tenía capacidad para siquiera hacer la preinversión necesaria en los estudios, en los diseños, en las obras para los empréstitos. Se realizan empréstitos hace 8 años, o casi 10 años más bien, y ni siquiera sabían para qué el dinero era. En este momento me encuentro que hay 350 millones de dólares de un empréstito que no tienen destino, que el país, que el gobierno no ha decidido en qué lo va a invertir. Y si no sabe en qué lo va a invertir, quiere decir que no se preocuparon por hacer los diseños. Digo, es que, y estas son decisiones políticas, estas no son decisiones de los funcionarios, de los técnicos, del MOB. Son decisiones de la jerarquía. Son decisiones de la jerarquía. Don Rodolfo, usted ha dicho cosas interesantísimas. La Ruta 27 está diciendo, bueno, un contrato que es, hoy ya sabemos que está colapsado, pero ¿la va a ampliar o no la va a ampliar? ¿O usted cree que hay que renegociar el contrato? No, hay que ampliarla. Hay que ampliarla. Pero el gobierno nunca se ha preocupado, y cuando yo hablo de gobierno es una institución en el tiempo, no es una administración u otra. El gobierno no se preocupó por hacer los estudios. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con la carretera? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Esto, ¿cuánto vale? ¿Cómo lo licito, o lo negocio, o lo convengo? Pero yo tengo que saber qué es lo que quiero hacer y cuánto vale. No preguntarle al concesionario, propóngame, para ver qué hacemos con esa carretera. Contratos leoninos. Porque entonces voy a tener el mismo caso de Limón, de decir, bueno, ¿me está cobrando bien o me está cobrando mal? ¿Cómo hago yo para saber? Digo, las cosas hay que enderezarlas, hay que... Es decir, ¿usted va a renegociar entonces? No, primero que nada, determinar qué es lo que necesitamos nosotros. ¿Qué tiempo le va a tomar para determinar qué es lo que necesitamos? Lo vamos a hacer lo antes que sea factible, ¿verdad? ¿Y quiénes entran en ese análisis de qué tiempo, qué obras entran en ese análisis de en el tiempo, en ese análisis que usted va a realizar para ver qué es lo que se necesita? ¿Qué obras? Bueno, es que aquí partimos del hecho de que todo está entrabado, y todo está entrabado por la misma razón. Vamos a tener que coger cosa por cosa y irla curando. ¿Y cuál es la cosa que usted quiere curar primero? Bueno, todo hay que verlo. No podemos decir que podemos actuar. Ok, vamos a pasar 6 meses haciendo esto para después, no. Hacer otra. Tenemos que trabajar. Tenemos problemas en materia aeroportuaria. Tenemos decisiones que adoptar sobre el futuro de los aeropuertos. Es decir, sabemos que la capacidad del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría es limitada, y por lo tanto hay que actuar. Hay que empezar a actuar. ¿Actuar qué es? Sobre la posibilidad de un nuevo aeropuerto, el de rutina, y entonces hay que empezar a trabajar en eso. En materia portuaria, afortunadamente hay una concesión que ya está a una distancia de corto plazo para que se ponga en funcionamiento, pero eso nos va a generar problemas porque tenemos a Habdeba y tenemos que cumplir con el fortalecimiento que conlleva el acuerdo de mantener los 2 puertos en funcionamiento. Es decir, no podemos... y eso hay que ponerle atención, pero tiene que hacerse dentro del sector. Es que se abandonó el concepto de que el Ministerio de Obras Públicas es un sector. Es un sector. Tenemos el problema del transporte, es decir, la solución del congestionamiento pasa por mejorar la calidad del transporte público. Aquí, con obras y con 40 años de falta de inversión, ya llegamos tarde a resolver el problema con obras de infraestructura. 40 años de retraso. Digo, no es posible. Entonces tenemos que darle prioridad al transporte público. Es decir, esa es la solución.
darle prioridad al transporte público, cambiar el paradigma completamente que hemos venido utilizando. Decía el presidente electo, don Rodolfo, decía el presidente electo Carlos Alvarado que o prometió o habló de finalizar la primera etapa del tren eléctrico antes de 2022. ¿Será posible finalizar esta? Bueno, es decir, es tarea de hombres y mujeres. Yo debería decir de tarea de mujeres. Uno tiende a decir su propio sexo, su propia sexualidad, pero porque hay que tomar decisiones sobre eso y trabajarlo. Lo primero será la sectorización, entonces usted... La sectorización y el ferrocarril. ¿Y en dónde la ve? ¿En dónde la ve la sectorización para arrancar ya? Vamos a empezar la primera semana de trabajo. ¿En qué sector tenemos ya proyectado un programa para la troncalización, que es una primera etapa de la sectorización, y yo espero que en cuestión de 2 semanas iniciemos procesos que conduzcan a ir mejorando. Apenas en esta administración asistimos un grupo voluntariamente a la viceministra Lisa Castillo y logramos, porque no tuvo el respaldo de gobierno que ella merecía, y ¿cómo se llama? Impulsamos lo que se hizo ahí en Tibás. Se pudo haber hecho mucho más. Pero bueno, eso fue una muestra. Con mucha participación de la municipalidad, ¿verdad? El municipio. Con colaboración de la municipalidad, y vamos a necesitar la colaboración de todas las municipalidades del área metropolitana de San José. Va a haber afectaciones, va a haber gente que se sienta lastimada, como sucedió en Tibás. La gente quiere que los carros se parqueen al frente de sus negocios. Eso ya no es posible. Es decir, aquí tenemos que... San José está constituido en un gran parqueo. Las calles públicas están constituidas en un gran parqueo, en zonas amarillas, en zonas prohibidas. Digo, y eso contribuye al congestionamiento en las vías, porque hay 10.000 carros, vehículos, por lo menos, calculo yo, que ingresan y se aparquean en zonas prohibidas, no pagan, no tienen que pagar parqueo. Eso es trabajar como sociedad totalmente al revés. ¿Usted hará que las empresas, bueno, cuando usted dice habrá personas afectadas y se refiere a comercios, las empresas autobuseras también? ¿Usted quiere que esa sectorización se dé sobre todo ya en San José Centro? ¿Es ahí donde usted quiere poner esa bandera? Es lo que está listo. Es lo que está listo. Es lo que viene diseñado desde el año 2000, cuando yo estuve en el ministerio. Pasaron 20 años, no se hizo, en realidad, es lo que pasó. Paradas de buses, ¿a dónde las ve, don Rodolfo? ¿Dónde las va a colocar? ¿Dónde? El bus tiene que entrar al centro de la ciudad. Digo, los propietarios de los vehículos somos egoístas y decimos, ¿por qué no sacan los buses del centro de la ciudad? Porque nos estorban. Tiene que ser al revés. Y la gente, y el 1.800.000 personas que se movilizan en el transporte público, que caminen hacia las afueras de la ciudad. No. Les digo, aquí, y no es que eso sea para San José, tendrá que ser para La Alajuela y para Heredia, y es lo que sucede en cualquier ciudad del mundo. Invertir la pirámide. Don Rodolfo, usted estaba citando a Lisa Castillo, usted hablaba de que usted va a tener un equipo, usted lo dijo así, un equipo con el que va a arrancar toda esta propuesta que usted tiene. ¿Lisa Castillo se queda con usted? Ella se va a quedar, no como viceministra, pero sí se va a quedar trabajando en el equipo. Yo espero que ella se quede trabajando en el equipo. En el tema de sectorización. En el tema de la sectorización. ¿Quién más debe acompañarlo a usted en esa labor de empuje fuerte? Ya usted tiene resuelto, como paso número 1, nos dice poner la bandera en San José con la sectorización. Y Lisa Castillo en el tema de sectorización, no como viceministra. Bueno, eso lo estamos definiendo en gobierno, es un anuncio que le corresponde al presidente, de manera que no quisiera ahondar en este momento en eso. Pero no importa, sobre el tema de los puertos usted dijo algo interesante, no quiero dejar
O sea, usted no quiere debilitar o que se debilite Habdeba. Van a funcionar los dos, APM Terminals con Habdeba. ¿Cómo lograr ese balance con Habdeba, dándole recursos? Va a haber competencia. Va a haber competencia. Digo, esa es la estructura que quedó definida y hay que respetarla. Pero igual yo soy claro, aunque pude haber tenido pensamientos distintos, pero yo soy claro que esa es la estructura, eso es lo que hay. Con esos bueyes hay que arar. Desde el punto de vista institucional, gubernamental, hay que sentarse y ver qué es los compromisos que el Estado, el gobierno tienen con la operación de Habdeba para no fallarles, ¿verdad? Paralelamente, usted va a renegociar, y se lo voy a volver a plantear, don Rodolfo, contratos en Ruta 32, Ruta 27, San José, San Ramón, ¿cómo la ve? ¿En qué plazo va a replantear el tema de estas carreteras? Porque ya usted citaba que en la etapa de la 32 le falta la comunicación entre San José y Río Frío. Hay que primero respirar hondo, ¿verdad? Primero respirar hondo y analizar cada uno de los proyectos, medirlo en su verdadera dimensión. Tiene que ser al corto plazo, al muy corto plazo. 6 meses. Tiene que ser lo más corto posible, porque vamos a ver. El problema tal vez no es ahondar en el diagnóstico. Correcto. El problema es encontrar la solución. Porque vamos a ver, la carretera San Carlos, pongámosla de ejemplo. Se nos dice en esta administración que de momento requiere 225 millones de dólares para terminar en su conexión hasta la General Cañas, ¿verdad? Que es donde debe llegar, desde Ciudad Quesada hasta la General Cañas. Bueno, ¿cómo vamos a resolver ese problemita en medio de la crisis fiscal? ¿Qué es lo que procede técnicamente? ¿Están realmente, podemos convalidar los estudios que se han hecho que garanticen que efectivamente, como dice la Contraloría ahora, 15 años después, que con esos 225 millones realmente se va a terminar la carretera? Se concluye. Okay, son cosas que tenemos que estudiar y tenemos que plantearnos, porque uno tiene dudas razonables de lo que la actual administración está diciéndonos. Digo, y ahí son, sí, los funcionarios que tienen el proyecto. No estoy hablando aquí de lo político, porque sí, yo fui testigo y puedo así afirmarlo, de haber estado en alguna reunión con el presidente actual saliente, donde funcionarios le decían cosas que yo en ese mismo momento sabía que era un engaño. Sobre las que dudaba. Y, ¿cómo se llama? Y fui y se los dije, eso no se vale. Usted va a revisar eso. Yo eso. fui y les dije, eso no se vale. Porque lo que ustedes le están diciendo al presidente, él lo va a repetir mañana. Porque él cree lo que le están diciendo los técnicos. Digo, eso no se puede hacer. Si uno tiene que decir la realidad y una obra que yo le digo al presidente que se va a empezar en 2 meses, uno sabe que no se va a empezar sino hasta dentro de 1 año y medio, por Dios, eso no puede ser, eso es un engaño. No puede irse, don Rodolfo, sin que usted nos conteste lo que muchos ramonenses nos están escribiendo en este momento, y hombres y mujeres. 2 horas, 5 horas se dura ir y venir a San Ramón. 2 horas y media, 2 horas para ir y venir. ¿Qué va a pasar con San Ramón? Hay una enorme expectativa. Usted está citando San Carlos y ya veo que San Carlos es de mucho interés para Rodolfo Méndez Mata, como un ejemplo. Por ejemplo, San Ramón. Bueno, y la circunvalación es de mi interés. Yo inicié la circunvalación hace 40 años.
imagínense, si pudiéramos finalmente cerrar ese círculo en esta administración. Justamente, don Rodolfo, un televidente nos preguntaba sobre el tema de los semáforos en circunvalación, que si se va a trabajar en eso. Se van a trabajar en eso, se va a trabajar en eso. Eso lo tenemos como parte de lo que llamamos topics, que son entrabamientos en determinados nudos, en determinados... Pero no se me vaya, San José, San Ramón. Ok, San José, San Ramón. Hay que replanteárselo. Hay que replanteárselo para ver si encontramos una solución distinta a la que lleva o cómo hacemos para que la que lleva con el Banco de Costa Rica se enderece de manera de que que la solución no sea para dentro de 10 años. Porque lo que se nos ha dicho y lo que hemos leído en la prensa es que el Banco de Costa Rica dice que necesita 3 años para realizar los diseños. No puede ser necesario. Los diseños con que se licitó el contrato de la OAS los hicimos nosotros en el 1999 con recursos del Banco Mundial en un año. Y se licitó la carretera. Esa carretera en la concesión que nosotros licitamos en el año 2001 era para que estuviera ya en manos del Estado en el 2022-2023. Por eso el diseño que tenía la obra. Ese contrato fracasó. Le dieron respiración artificial a lo largo de 8 años, mantuvieron el contrato vigente, lo negociaron con otros concesionarios a lo largo de ese tiempo, hasta que finalmente lo concretaron con OAS y extendieron el plazo con el diseño, más bien extendieron el plazo de la concesión a la hora de contratar. Tenemos que sentarnos con el Banco de Costa Rica. Decirle que no puede ser un plazo real, 3 años. Eso no puede ser. No puede ser. Eso no puede ser. ¿Un año máximo? Eso no puede ser. Veamos a ver cómo manejamos la obra, qué alternativas tenemos, cómo podemos proceder de otra manera técnicamente. Técnicamente. Sí. Y no evitar politizar. Ahora, mientras tanto, nosotros tenemos que ver cómo privilegiamos el transporte público. Es decir, ¿por qué viaja la gente en su vehículo? Porque irme en bus duro más tiempo. Y ciudades dormitorios que hay a lo largo de la ruta occidental, de Occidente, de Alajuela, merecen que su transporte público funcione con mayor eficiencia y vamos a tratar de hacerlo más eficiente. Mientras tanto, mientras conseguimos una solución, ver cómo privilegiamos el transporte público colectivo. Ahí están moviendo masas de gente y es algo interesante. Es decir, parte de nuestro problema es que el tránsito está totalmente desordenado. Está totalmente alterado, totalmente desordenado. Los buses van por donde deben ir los vehículos particulares van por donde deben ir los buses, en fin, eso lo podemos hacer administrativamente. Eso se puede cambiar. Muchísimas gracias, don Rodolfo Méndez Mata, se nos ha acabado el tiempo, tenemos que ir a un corte. Así es, pero gracias porque ya nos puso en perspectiva muchos de los temas. Así es. Muchísimas gracias por permitirnos estar aquí. Gracias a usted, María. Vamos a un corte, ya volvemos.